Dios siempre ha tenido corazón para el mundo. Hasta escogió al pueblo judío para mostrar su gloria y su magnificencia al mundo entero. Eso era la misión de Dios, que Israel sea los que proclamara entre las naciones. Pero Israel se cerró en sí e hizo a sí mismo el centro exclusivo de la atención de Dios. Según ellos, todo lo que Dios hacía era para ellos. Dios les había hablado por varios profetas al respecto, pero Israel seguía su camino. El libro de Jonás, que vamos a empezar hoy, es un estilo de analogía para Israel. Expone los perjuicios y el rechazo del plan de Dios. Provoca varias preguntas. ¿Por qué Dios escogió a Jonás? ¿En qué medida se identifica Israel con Jonás? ¿Y por qué Dios dejó inconcluso el libro de Jonás? Todas estas preguntas en esta serie lo vamos a estar analizando. Pero tal como Jonás, tal como Israel, nosotros llegamos cara a cara con la misión de Dios. En este primer capítulo vemos las consecuencias de rebelarnos contra el mandato principal de la misión de Dios. Vamos al texto. Jonás 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios hace evidente su voluntad en nuestra vida. Mire lo que dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. Sabemos lo que es la voluntad de Dios. No podemos alegar ignorancia. Mire lo que dijo: vino palabra de Jehová. Es Dios mismo que nos habla específicamente. Lo habló a Jonás. No era negociable, no era una sugerencia, no es impreciso, es un mandato. Dice a Jonás, hijo de Amittai. Personalmente vino Dios a Jonás. No vino a ningún otro. ¿Quién era Jonás? Todas las indicaciones señalan que era profeta profesional, tal como en el tiempo de Balaam, que estuvo en la planilla de un rey que hizo lo malo delante de Dios y no dejó los pecados de los que le precedieron. Oseas y Amós no tenían nada bueno de decir de este rey. Hasta Amós denunció al rey. Otros denunciaron al rey como de una ramera, infiel a Dios. Jonás era muy cómodo. Tenía un salario estable. Podemos decir que disfrutaba de una buena chamba. Lo tenía la vida asegurada. No corría ningún riesgo. Estaba en los altos niveles de gobierno. Tenía prestigio. Pero ¿era Jonás un profeta verdadero de Dios? Lo llama siervo y lo llama profeta, pero nunca dice siervo de Jehová, ni dice profeta de Jehová. Vamos a 2 de Reyes 14:25. Dice: la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Galefer. Dios llamaba a reyes paganos su siervo, porque los usaban para cumplir sus propósitos. Nabucodonosor, en Jeremías 25, versículo 9, Dios lo llamaba su siervo. Otra vez lo llama su siervo en capítulo 26, versículo 7 de Jeremías. Dios usó a paganos para rebelarse y para advertir a su pueblo de Israel. Eso eran las funciones de un profeta. Es interesante que nunca lo llama siervo de Jehová, ni profeta de Jehová. Pero de todos modos, Dios le dio un mandato directo a cumplir. ¿Cuál era ese mandato? Levántate y ve. Deje lo que está haciendo Jonás y vaya a Nínive.
a Nínive. ¿Quién era Nínive? Era el centro del imperio de Asiria, la capital. Los asirios fueron conocidos por su crueldad. No solo eran terriblemente crueles, los gobernantes de Asiria se jactaron de su crueldad en monumentos que existen hasta el día de hoy. Mire lo que dicen algunos de sus documentos. Cortaré a sus cabezas y los formaré en columnas. De todo lo que revelaron, les saqué su piel y con ello cubrí las columnas. Corté las extremidades de los oficiales. Quemé 3,000 cautivos en fuego. De algunos corté sus manos y dedos, de otros corté sus narices, sus orejas, sus dedos. De muchos les saqué los ojos. Eran sumamente crueles. Era suficiente mal que Nínive se gozaba de este pecado por sí mismo, pero era peor que ellos animar a las naciones a la violencia, al engaño, a la idolatría. A estas personas Dios estaba enviando a Jonás. ¿Y cuál era su tarea? Dice, y pregona contra ella. Vaya a Nínive en persona, dice Dios. Confróntela por la maldad que está haciendo. Dile que hace lo malo delante de mí. Usted sería mi vocero. Usted va a comunicar mi voluntad, mi juicio sobre esa gente. Seguro no les iba a caer bien. Jonás temía más bien súper mal. Hubo peligro en extremo a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Pero era una oportunidad para confiar en Dios. Si Dios lo había mandado, ¿no le iba a cuidar a quien le había enviado? Entonces Jonás tuvo ese mandato claro de Dios delante de él. Levántate y ve a Nínive. Nosotros también tenemos un mandato claro delante de nosotros. Dios nos ha dado un claro mandato. Mateo 28, versículos 19 y 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones. De la misma forma que dice el mandato a Jonás, cuando dice levántate y ve, dice a nosotros, id y hacer discípulos. Dios nos ha comunicado su voluntad a nosotros. Nos ha dado un mandato explícito. Dios nos ha indicado claramente lo que Él quiere que hagamos. No hay misterio, no hay dudas, no hay confusión. No es negociable. Tampoco es solo una invitación. Es un mandato. Es completamente claro. Hazlo, dice. Es un mandato personal. Muchas veces pensamos que está hecho a la iglesia en general, pero era personal. Fue dado a los discípulos y no se había nacido la iglesia todavía. Dios espera que cada uno de nosotros hagamos discípulos, es decir, discípulos de Él. No es acumular personas que nos siguen a nosotros, ni a la organización que representamos, sino a los que siguen a Cristo. Es una obligación personal. Hacer discípulos a todas las naciones implica movimiento. Las naciones no vendrán a nosotros. Tendremos que ir donde ellos. La voluntad de Dios es sumamente clara. Hacer discípulos yendo. No, uno pregunta, ¿no puedo solo invitarle a la reunión dominical? Es como Dios dijera, ¿qué no entiende de la palabra ir? Dios nos ha mandado ir a donde están las personas que no conocen a Cristo para hacer discípulos allá. Es absolutamente contrario a lo que Dios dijo a el esperar que vinieran los no creyentes a nosotros. Estos son órdenes de movilización. Hacer discípulos implica un compromiso personal a largo plazo. No es una tarea simplemente de dar un tratado o decir Dios le bendiga. Es formar parte de su vida, enseñándole cómo se comporta el cristiano, lo que significa seguir a Cristo incondicionalmente. No termina cuando la persona acepta a Cristo, más bien apenas inicia. Dios nos manda a invertir en las vidas de otros. Cristo nos manda no a ser adeptos,
No nos manda a ser solo los que asisten a cultos, nos manda a formar vidas. Entonces Dios nos ha dado, en primer lugar, Dios nos hace evidente su voluntad para nuestra vida. Ahora eso implica, la expresa voluntad de Dios nos obliga a tomar una decisión clara al respecto de nuestra obediencia. Miren versículo 3 de capítulo 1 de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que sabemos de los profetas del Antiguo Testamento? Los verdaderos. ¿Cómo respondieron usualmente a la comisión de Dios? Ellos dijeron que sí, respondieron, se pusieron a las órdenes de Dios. Pero Jonás, ¿qué hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué era tan inusual en la forma que respondió Jonás a Dios? Jonás tomó su decisión. Jonás decidió imponer su voluntad sobre la comisión, sobre el mandato claro de Dios. En otras palabras, se hizo rebelde ante Dios. Esto no es lo que hace un profeta verdadero de Dios. Un profeta hace lo que Dios dice y punto. ¿Por qué huye? ¿A dónde piensa ir? ¿No se acuerda del Salmo 139, 7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Le va a ser difícil escapar de la presencia de Jehová. Pero Jonás siguió, concretó su rebeldía. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Cuál era su plan? Era de huir tan lejos que pudo. Tarsis era el último punto conocido en la dirección opuesta de Nínive. Tarsis estuvo 3.200 kilómetros de Jerusalén. Nínive estuvo 800 kilómetros de Jerusalén. Lo que quería Jonás era distanciarse más de 4.000 kilómetros de donde la voluntad de Dios lo quería. Si estuviera tan lejos, sería difícil que Dios lo insistiera que vaya a Nínive, ¿verdad? Eso era el pensamiento de Jonás. Sería casi imposible, pensaba Jonás. No se va a preocupar por mí si tendría que esforzarse tanto para que yo me vaya. Mire, hermanos, eso no era pecado de omisión. Él supo lo que Dios le había mandado hacer. Era una decisión deliberada de no hacer la voluntad de Dios. Veremos más adelante de la boca misma de Jonás que fue su intención desde el principio desobedecerle a Dios. Jonás impuso su criterio sobre el criterio de Dios. Él mismo decidió lo que pensaba que le favorecía. Solo hay una palabra para eso: rebeldía. Dios espera que su voluntad sea primordial en nuestra vida. Veamos Colosenses 1:18, que lo conocemos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muchas veces decimos que queremos que Dios tenga la preeminencia, que tenga la preeminencia en nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo respecto a su mandato explícito? ¿En cuáles áreas de su vida tenga Cristo la preeminencia? ¿En cuáles áreas de su vida no ha permitido que Cristo tenga la preeminencia? Si no está cumpliendo este expreso mandato personal de Dios de hacer discípulos, usted no puede decir que es un pecado de omisión. Ay, solo se me olvidó. Usted conoce lo que Dios le ha mandado hacer. Y al no hacerlo,
Usted está imponiendo su criterio por encima de lo que Dios le había mandado hacer. Esa es una deliberada decisión de no obedecer a Dios. ¿Suena familiar? Es como Jonás. Es tratar de decir a Dios lo que estamos dispuestos a hacer por Él en vez de hacer lo que Él claramente nos ha indicado. Estamos concretando nuestra rebeldía. Hay algunas enfermedades que atacan las defensas del cuerpo. Cualquier infección puede ser mortal. Una de las respuestas médicas a esa condición es crear una enorme burbuja donde la persona puede vivir sin riesgo de infección. Todo lo que entra está bien controlado, el aire filtrado, pero la persona no puede salir de su burbuja, de su entorno controlado. Así como en una burbuja, en cierta forma, encontró Dios a Jonás. Jonás vivía en una burbuja artificial que le impedía cumplir con el mandato que le hizo Dios. Estaba contento haciendo lo que quería hacer, protegida de las influencias externas. No le exigían nada, solo relacionándose con la gente de su círculo. Toda su vida estaba bajo control, pero no era sensible a lo que Dios quería de él. No estaba en sus planes. Quería mantener su vida tal y como era en ese momento. Todo le iba bien. ¿Para qué interrumpir lo que estaba yendo tan bien? Entonces, al llegar el mandato de Dios de ir a Nínive, Jonás determinó hacer cualquier otra cosa que romper esa burbuja de su control. Creo que nos pasa lo que le pasó a Jonás. Temo que nosotros vivimos en una burbuja artificial similar. Estamos cómodos con el estilo de vida que tenemos. Disfrutamos ser parte de una congregación que nos acepta. Casi no relacionamos mucho con los no cristianos porque no son parte de nuestro grupo, no son parte de nuestro círculo. Por ser parte de esa congregación nos protegemos de las influencias externas, las exigencias externas. Sentimos que si somos fieles a ese grupo, Dios estaría contento con nosotros. Sentimos que nuestro fin es pasarla bien, recibiendo las bendiciones que ofrece Dios. Toda nuestra vida gira alrededor de esa congregación. Toda nuestra responsabilidad gira alrededor de mantener esta burbuja artificial. No estamos dispuestos ni de arriesgar salir de ella. Entonces, al llegar el mandato de Dios de ir a hacer discípulos, haríamos cualquier otra cosa dentro de la burbuja en vez de salir de nuestra comunidad para obedecer el mandato de Dios. ¿En qué forma somos diferentes de Jonás? En ninguna. Hemos tomado nuestro barco a Tarsis. Hemos decidido no obedecer a la voluntad de Dios. Preferimos quedarnos en nuestra burbuja manejable que ir aún a nuestro mundo. Dios hace muy claro, muy explícito su mandato y nos exige tomar una decisión. Y muchas veces tomamos la decisión de no obedecer. Pero tenemos que saber la tercera cosa. Dios trae consecuencias a la rebeldía contra su voluntad expresa. Mire lo que dice en versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios no dejó a Jonás en su desobediencia. La tormenta la hizo Dios. La tempestad la hizo para que se recapacitara Jonás para que obedeciera. La reacción a la tormenta que envió Dios. Los marineros supieron lo que estaba pasando. Mire versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron a mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella.
de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No era cualquier tormenta, eso era mortal. Los marineros experimentados se dieron cuenta, era peligro de muerte. Hicieron lo que todos los paganos hacen en peligro, clamaban a sus dioses. Es así tan asustados que eran. Tiraron la carga, temían por sus vidas. ¿Y Jonás qué? Seguía dando espaldas a Dios. Sigue revelándose. Supo de la severidad de la tormenta. Bajó al interior del barco, donde no hubo ninguna oportunidad de salvarse. Si se partiera el barco, sería el primero en morir. Prefirió morir antes de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios expuso el pecado de Jonás. Versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levántate. La misma palabra que usó Dios en el principio. Levántate. Los marineros pensaron que la tormenta era por culpa de alguien y decidieron echar suertes para encontrar al culpable. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Coincidencia? No creo. Miren a Proverbios 16:33. La suerte se echa en regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios le estaba señalando el pecado a Jonás, a los marineros, pero también a Jonás. Entonces ellos lo confrontaron. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es su tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Quién es usted? Pero no estaban preparados para la respuesta. Mire lo que dijo Jonás en versículo 9. Decía, él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Con esa respuesta se dieron a pánico. Temieron. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Usted qué estaba pensando? Usted es de Dios que hizo la tierra y el mar. ¿Estás huyendo de Él? Y mire lo que decía en versículo 13. Y el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué decidió hacer Jonás? Mire el versículo 12. Y él respondió: tomadme y echadme al mar. El mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Otra vez, echadme al mar. Prefería morir antes de hacer el mandato de Dios. Pensaba así escapar del mandato de Dios. Hasta este punto ha llegado la rebelión de Jonás. Esto ha venido por culpa mía. Si estoy muerto, Jehová no tendría más razón de seguir con la tormenta. Pero aquí no hay ningún arrepentimiento de pecado. Más bien quiere dictar a Dios lo que quiere que resulte, su muerte. Pero miren la reacción de los marineros. Los marineros supieron que tirarlo a mar era muerte segura. En aquel tiempo nadie supo nadar. Era una muerte definitiva. No quisieron matarlo. Trataban de volver la nave a la tierra, pero no podían resistir la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Finalmente, los marineros inconversos
clamaron a Jehová. Reconocieron quién era Jehová. Si no hacía nada, todos perecen. Si ponen manos en una profeta de Jehová, él los va a matar. Reconocieron que Jehová hace su voluntad. Mire, todos clamaron a Dios, menos Jonás. No quiere reconocer que Jehová está haciendo su voluntad. Jonás no quería lo que Dios quería. Jonás quería lo que Jonás quería. Todos obedecían a Jehová, menos Jonás. Jonás fue tirado por la borda. Pareciera que consiguió lo que él quería. Pero ¿cuál era la resolución de Dios? Dios no quisiera que Jonás se escapara así de fácil. Tenía otros planes para él. Versículos 15 y 16. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Primero, el mar se tranquilizó, y los marineros supieron que era mano de Jehová, y lo reverenciaron con gran temor, temor que nunca expresó Jonás. Le ofrecieron sacrificios, hicieron votos a Jehová, por primera vez en su vida. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Vemos la mano de Dios. Estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, suficiente para terminar de matar a Jonás. Pero veremos la próxima semana que por la misericordia y soberanía de Dios salió vivo. No se escapó de la mano de Dios. Tengo una pregunta. ¿Estamos huyendo de claro mandato de Dios? ¿No somos tan diferentes que Jonás? ¿Cuál es la resolución de nosotros? Preferimos hacer cualquier cosa menos lo que Dios nos ha mandado. Él nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, y nosotros preferimos asistir a múltiples cultos, pero no compartir el Evangelio. No hacemos discípulos, ni siquiera a nuestros vecinos. Preferimos solo conocer a personas de la iglesia, pero no tener contacto con personas no creyentes que necesitan tanto a Cristo. Preferimos hacer ventas, actividades, paseos, todo para beneficiar a nosotros, pero no hacer nada para extender el Evangelio fuera de nuestras fronteras. Preferimos concentrarnos en cosas que mantienen nuestra comodidad y que en vez de pasar incomodidad para discipular a otro. Muchos de nosotros no tenemos a nadie que estamos discipulando. Hemos resuelto hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios dice que debemos hacer. Pone en evidencia que queremos lo que nosotros queremos, no lo que es importante a Dios. Buscamos sustituir a otras actividades, ponerle en lugar de lo que Dios quiere, porque sentimos que es demasiado difícil para nosotros. No queremos hacer discípulos, no queremos arriesgarnos, ir donde Dios nos quiere enviar. Pero ¿cuál es la resolución de Dios en este caso? Dios actúa en nosotros para que cumplamos su voluntad. Él interviene en nuestra vida para alinearnos con su voluntad, para volvernos a la comunión con Él. Mire lo que dice en Hebreos 12, versículo 8. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no deja a su hijo o hija en desobediencia o en rebeldía. Andar en desobediencia rompe la comunión con Él. Él nos disciplina para volvernos a su voluntad, a la comunión con Él. ¿Por qué es
que aunque asistamos a todos los cultos, hagamos varias actividades o ministerios, sentimos que andamos sin conocer una comunión íntima con Dios. Podría ser porque insistimos en no obedecer su mandato, la comisión básica, individual, personal que nos ha dado, insistiendo en sustituir a ellos los cultos, las actividades, los ministerios, en vez de hacer discípulos. Dios no está jugando. 1 Corintios 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dios utiliza muchos medios para disciplinar a sus hijos. Podría ser que ande enfermizo, gastando en médicos y medicinas porque rehúsa hacer lo que Dios le ha mandado. El versículo anterior resalta que Dios hasta azota a todo el que recibe por hijo. De una manera u otra, nos va a enderezar. El mandato no ha cambiado. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La misión es clarísima. Nos ha puesto aquí para cumplir su misión. ¿Qué estamos haciendo individualmente para cumplir este mandato? No podemos sustituir otras cosas. Tenemos que obedecer a pie de la letra lo que Dios manda. La decisión es suya. ¿Cuál es su respuesta? Oremos. Padre, su mandato a nosotros es clarísimo. Pero Padre, requiere algo de nosotros. Requiere obediencia, no sustituyendo otras cosas, sino cumpliendo lo que tú nos has dado, el mandato que tú nos has dado. Padre, convénzanos de lo que hemos fallado, danos arrepentimiento y un cambio de vida, y que estemos haciendo discípulos de Jesucristo por doquier, donde quiera que estemos. En nombre de Jesús. Amén.